Bienvenidos a esta nueva sesión de audiolecturas, donde hoy nos embarcamos en un viaje introspectivo a través de las páginas de El sueño de un hombre ridículo de Fedor Dostoyevsky. Publicado en 1877, este relato corto nos sumerge en la mente de un individuo que desde las profundidades de su desesperanza y su percepción de un mundo carente de sentido, experimenta una transformación profunda tras un viaje onírico revelador. Dostoyevsky, maestro de la exploración psicológica y espiritual, nos presenta un personaje cuya inicial inclinación al nihilismo y la autodestrucción se ve desafiada por una visión utópica que le es concedida en sueños. La narración en primera persona nos arrastra hacia el abismo personal del protagonista, solo para elevarnos luego hacia una reflexión sobre la posibilidad de redención, la conexión humana y el verdadero significado de la existencia. A través de esta historia, Dostoyevsky teje críticas al racionalismo y al nihilismo, presentando en cambio una visión de la vida imbuida de espiritualidad y una búsqueda de la bienaventuranza perdida. Es un cuento que no solo cuestiona la realidad y nuestra percepción de ella, sino que también nos invita a considerar la potencia regeneradora de la esperanza y el amor. Prepárense para una lectura que no solo desafiará su entendimiento del mundo y de sí mismos, sino que también les ofrecerá una visión del poder transformador de los sueños y la imaginación. El sueño de un hombre ridículo es un espejo en el que podemos contemplar nuestras propias luchas internas, nuestras dudas y, en última instancia, nuestra incansable búsqueda de sentido. Acompáñenme en este viaje literario donde las palabras de Dostoyevsky nos guiarán hacia la luz de la comprensión y la empatía. El sueño de un hombre ridículo de Fedor Dostoyevsky. Capítulo 1. Soy un hombre ridículo. Ahora ellos me llaman loco, y eso podría haberme supuesto un ascenso de grado si no me siguieran considerando igual de ridículo que antes. Ahora no me enfado y todos me parecen simpáticos. Incluso cuando se burlan de mí, siguen de algún modo pareciéndome especialmente dulces. De buena gana me reiría con ellos, no ya de mí, sino por afecto hacia ellos, si no fuera por la tristeza que siento cuando los miro. Y me siento triste porque ellos desconocen la verdad y yo sí la sé. Oh, qué difícil le resulta a uno conocer la verdad. Pero ellos no lo entenderán. No lo entenderán. Antes me angustiaba porque les parecía ridículo. Más que parecérselo, lo era. Siempre fui ridículo y lo sé probablemente desde el día de mi nacimiento. Seguramente supe que era ridículo desde que tenía 7 años. Después estudié en la escuela, más tarde en la universidad. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que cuanto más estudiaba, más me convencía de que era ridículo. De modo que toda mi ciencia universitaria, a medida que penetraba en ella, pareció a fin de cuentas haber existido para demostrarme y explicarme que yo era un hombre ridículo. Lo mismo que ocurrió con la ciencia también sucedió en la vida real. A medida que pasaban los años se acrecentaba y afianzaba en mí la conciencia de mi ridículo aspecto, en todos los sentidos. Siempre se ha reído de mí todo el mundo, que si había un hombre sobre la faz de la tierra que tenía conciencia de que era ridículo, ese hombre era yo. Esta era la cuestión que más me ofendía, cosa que ellos ignoran. Pero de esto solo yo tengo la culpa. Siempre he sido tan orgulloso que por nada del mundo reconocérselo jamás a nadie. Ese orgullo crecía en mi interior a medida que pasaban los años, y si me hubiera permitido reconocerme como ridículo ante cualquier persona, creo que al instante me habría volado la tapa de los sesos. Oh, cómo sufría en mi adolescencia, pensando que no aguantaría más y que en cualquier momento lo confesaría a mis compañeros. Pero desde que me hice joven, y a pesar de ir tomando lentamente conciencia de mi horrible cualidad, no sé por qué me sentí más aliviado. Y digo que no sé por qué, pues hasta hoy día no he encontrado la razón. Puede que fuera por aquello de que en mi alma crecía una terrible melancolía debido a un hecho que era infinitamente superior a mí. Para ser más exactos, se había apoderado de mí la única convicción de que en el mundo todo daba igual. Lo venía presintiendo desde hacía ya tiempo.
Pero la convicción completa se me presentó de pronto el último año. De repente sentí que me daba igual que existiera el mundo o que no existiera en absoluto. Comencé a percibir con todo mi ser que nada existía a mi alrededor. Al principio creí que, a pesar de todo, en otros tiempos hubo muchas cosas. Pero más tarde llegué a la conclusión de que tampoco antes las hubo, de que todo era una ilusión. Poco a poco me fui convenciendo de que jamás existiría nada. Entonces, de pronto, dejé de enfadarme con la gente y apenas me percataba de ellos. La verdad es que eso afloraba incluso en las nimiedades más insignificantes. Por ejemplo, iba por la calle y me chocaba con la gente, y no era porque fuera ensimismado y pensativo. No tenía nada en qué pensar. Por aquel entonces dejé de pensar completamente. Todo me daba igual. Si al menos hubiera resuelto algún problema, pero no resolví ninguno. ¿Y cuántos había? Pero todo me daba igual y todos los problemas se apartaban de mí por sí solos. Fue después cuando conocí la verdad. La conocí en noviembre del año pasado, concretamente, el 3 de noviembre, y desde aquel momento recuerdo cada instante de mi vida. Ocurrió en un anochecer lúgubre, el más lóbrego que puede haber. Iba de regreso a casa alrededor de las 11 de la noche y recuerdo haber pensado exactamente que no podía ser un tiempo más funesto, incluso en el aspecto físico. Durante todo el día había estado lloviendo a cántaros, una lluvia fría, siniestra y terrible. Recuerdo que incluso resultaba hostil a la gente. Y de pronto, a las 11 de la noche, dejó de llover y se empezó a sentir una humedad espantosa, más pegajosa y fría que cuando llovía. Todo ello desprendía una especie de vapor que salía de todos los empedrados de la calle y los callejones cuando se mira en su interior desde una cierta distancia. Y de repente se me figuró que, de haberse apagado todas las farolas de gas, sería menos espeluznante, ya que con el gas alumbrando y proporcionando luz hacía que el corazón se sintiera más triste porque alumbraba todo eso. Ese día apenas comí y desde la primera hora de la tarde estuve en casa de un ingeniero, junto a otros 2 compañeros suyos. Estuve completamente callado y creo que les aburrí. Hablaban sobre un tema apasionante y en un momento incluso llegaron a acalorarse. Pero el tema les resultaba indiferente. Yo ya me había percatado de ello y se enzarzaron en vano. De pronto les dije: señores, si a ustedes les da igual todo. Ellos no se ofendieron, pero se rieron de mí. Debe ser porque lo que dije fue sin intención alguna, sino únicamente porque a mí todo me daba igual. Se percataron de que a mí todo me daba igual y eso les hizo gracia. Cuando de regreso a casa en la calle, pensé en las farolas de gas, miré hacia el cielo. Hacía una noche terriblemente oscura, pero en algunos trozos se podían distinguir con claridad las nubes despedazadas y entre ellas unas insondables manchas negras. De golpe, en una de esas manchas, reparé una estrellita y la miré fijamente. Sucedió porque la estrellita me había insinuado una idea, me había propuesto suicidarme aquella noche. Desde hacía 2 meses me rondaba la cabeza aquella idea fija y a pesar de mi penosa situación económica me compré un espléndido revólver y lo cargué aquel mismo día. Desde entonces ya habían transcurrido 2 meses y el revólver todavía permanecía en el cajón, y tanta era mi indiferencia que se me ocurrió posponerlo hasta encontrar el momento en que no todo me diera igual, no sé por qué razón. Y de ese modo, durante esos 2 meses, cada noche, cuando regresaba a casa, pensaba que iba a suicidarme. No hacía más que esperar el momento oportuno, y he aquí que esa estrellita me dio la idea, y me propuse que eso debía suceder irremisiblemente aquella noche. Sin embargo, ignoro la razón por la que la estrella me dio la idea. Y justo cuando estaba mirando al cielo, de repente una niña me agarró por el codo. La calle estaba prácticamente desierta y apenas había transeúntes. A lo lejos, sobre el pescante, dormitaba un cochero. La niña tendría unos 8 años. Llevaba un pañuelo en la cabeza y un vestidito. Estaba completamente empapada y se me quedaron especialmente grabadas sus botas mojadas y rotas, que aún recuerdo. Me llamaron la atención especialmente. La niña comenzó a tirarme del codo y a llamarme. No lloraba,
Pronunciaba entrecortadamente algunas palabras que no lograba articular bien porque tiritaba y tenía escalofríos y convulsiones. Estaba horrorizada por algo y gritaba desesperadamente: «¡Mamita, mamita!». Yo giré la cabeza hacia ella y sin decirle palabra continué andando, pero la niña siguió corriendo detrás de mí tirándome del brazo. Su voz tenía el tono de desesperación de los niños cuando están muy asustados. Conozco ese tono, y aunque no llegara a articular y terminar las palabras, comprendí que su madre se estaba muriendo en algún lugar o que algo por el estilo estaría sucediendo para que la niña saliera corriendo a llamar a alguien o encontrar algo con tal de ayudar a su madre. Pero yo no fui tras ella. Antes, al contrario, de pronto se me pasó por la cabeza la idea de espantarla y echarla. Al principio le dije que buscara al guardia municipal, pero ella juntó las manitas y sollozando y ahogándose, continuó corriendo a mi lado sin apartarse de mí. Fue entonces cuando di una patada en el suelo y lancé un grito. La niña solo exclamó: «Señor, señor», pero de repente me dejó y al momento cruzó la calle. En la otra acera había un transeúnte y al parecer la niña me había dejado para salir corriendo tras él. Subí al 5.º piso en el que vivo. Vivo en una habitación de alquiler. Es mísera y pequeña, con un ventanuco semicircular de desván. Tengo un sofá cubierto con un hule, una mesa llena de libros, 2 sillas y un sillón. Viejo a más no poder, pero eso sí, de estilo volteriano. Me senté, encendí una vela y me puse a meditar. Al lado, en otra habitación, detrás del tabique, continuaba la juerga. Llevaban así ya 3 días. Allí vivía un capitán retirado que tenía invitados, unas 6 troneras, que bebían vodka y jugaban las cartas con unos viejos naipes. La noche anterior hubo pelea y sé que 2 de ellos se habían tirado de los pelos durante un buen rato. Me senté, encendí una vela y me puse a meditar. Al lado, en otra habitación, detrás del tabique, continuaba la juerga. Llevaban así ya 3 días. Allí vivía un capitán retirado que tenía invitados, unas 6 troneras que bebían vodka y jugaban las cartas con unos viejos naipes. La noche anterior hubo pelea y sé que 2 de ellos se habían tirado de los pelos durante un buen rato. La casera quiso presentar una denuncia, pero le tiene mucho miedo al capitán. Aparte de nosotros, en otra habitación, vive de alquiler una señora muy bajita y delgada, mujer de un militar que había venido a la pensión con 3 niños que enfermaron allí. Tanto ella como los niños temían al capitán hasta más no poder, y se pasaban la noche tiritando y santiguándose. El más pequeño hasta tuvo una especie de ataque por el miedo que le daba el capitán. Sé que ese tal capitán para a la gente en la avenida Nevsky para pedir limosna. No le admiten para prestar servicio, pero es cosa extraña y por eso lo cuento, pues durante todo el mes, desde que él se alojó aquí, no me contrarió en absoluto. Desde el principio rehuí cualquier contacto amistoso con él. Y además, desde el primer día, él mismo se aburrió conmigo y por más que puedan gritar al otro lado del tabique y por más gente que pueda haber allí, a mí siempre me resulta indiferente. Permanezco toda la noche sentado y la verdad es que ni los oigo. Hasta tal punto me abstraigo y me olvido de que están allí. No me duermo en toda la noche hasta el amanecer, y así ha transcurrido ya 1 año. Durante la noche entera estoy sentado en el sillón, delante de la mesa sin hacer nada. Los libros los leo solo durante el día. Permanezco sentado y ni siquiera pienso, sino que dejo que algunas ideas me ronden y yo las dejo vagar a su libertad. Durante la noche se gasta toda la vela. Me senté despacio junto a la mesa. Saqué el revólver y lo puse delante de mí. Cuando lo coloqué, recuerdo que me hice una pregunta a mí mismo. ¿Ha de ser así? Y completamente convencido me dije, así ha de ser. Es decir, me suicidaré. Sabía que probablemente me suicidaría aquella noche, pero ignoraba cuánto tiempo permanecería así sentado junto a la mesa, y sin duda alguna me habría dado un tiro en la cabeza de no ser por aquella niña. Capítulo 2. Ya lo ven, aunque todo me daba igual, yo, por poner un ejemplo, sentía dolor. De haberme dado a alguien un golpe habría sentido dolor, y lo mismo sucedía en el sentido moral. Si hubiera ocurrido algo muy penoso, habría sentido la pena
de igual modo que entonces, cuando todavía no todo en la vida me resultaba indiferente. Hacía un rato había sentido compasión. Podía haber ayudado a la niña. ¿Y por qué no la ayudé? Pues por una idea que me asaltó. Cuando ella me estaba tirando del brazo y me llamaba, se me planteó una cuestión que no pude resolver. La pregunta era ociosa y eso me enfureció. Me enfadé porque si ya había tomado la decisión de acabar con mi vida aquella misma noche, entonces todo cuanto ahora me rodeara debía hacerme más indiferente que nunca. ¿Por qué razón sentí de pronto que no todo me resultaba indiferente? ¿Y qué sentía? ¿Compasión hacia aquella niña? Recuerdo que me provocó mucha lástima, incluso hasta producirme un dolor extraño, absolutamente inverosímil dada mi situación. Es cierto que no sé expresar aquel sentimiento mío pasajero, pero este continuó cuando me encontré ya en casa y me hube sentado a la mesa completamente alterado como hacía tiempo que no lo estaba. Una reflexión sucedía a otra. Se me presentaba con toda claridad que si yo era una persona y aún no me había convertido en un cero, y hasta que ello sucediera, en tal caso estaba vivo, y por consiguiente era capaz de sufrir, enfadarme y experimentar la vergüenza por mis actos. Que así fuera. Pero si me suicidara, por ejemplo, al cabo de 2 horas, ¿qué importancia tendrían para mí la niña, la vergüenza y todo cuanto hubiera en el mundo? Si yo iba a convertirme en un cero absoluto, ¿acaso la conciencia de que dejaría totalmente de existir y de que por consiguiente tampoco nada existiría no influiría mínimamente en el sentimiento de compasión hacia aquella niña ni en el de la vergüenza tras haber cometido aquel acto vil? Porque si le lancé aquel salvaje grito a esa infeliz criatura dando una patada al suelo, fue porque pensé que no solo no sentía lástima por ella, sino que si cometía aquella inhumana bajeza era porque podía hacerlo en aquel momento, ya que pasadas 2 horas todo se acabaría. ¿Pueden creerme que por eso lancé el grito? Ahora estoy casi convencido de ello. Se me presentaba con claridad la idea de que la vida y el mundo parecían ahora depender de mí. Incluso podría decir que el mundo, en aquel momento, estaba hecho únicamente para mí. Si me suicidaba, el mundo desaparecería al menos para mí. Por no hablar de que en realidad era probable que ya nada existiera tras mi desaparición y que cuando se apagara mi conciencia se apagaría y desaparecería al instante todo el mundo, como si fuera una aparición de mi conciencia. Pues tal vez todo ese mundo y toda esa gente no eran únicamente más que yo. Recuerdo cómo cuando estaba sentado y reflexionando les daba vueltas a todas estas nuevas interrogantes que se apretujaban las unas contra las otras, orientándose incluso en otra dirección y ocurriéndoseme cosas completamente nuevas. Por ejemplo, se me figuró una idea extraña. Si yo hubiera vivido antes en la Luna o en Marte y hubiera cometido allí un acto de lo más atroz y deshonesto que el hombre puede imaginar, y se me hubiera arrepentido y deshonrado allí por él, de modo tal que un acaso solo pudiera sentirlo e imaginarlo en un sueño, viviendo el horror, y después, ya en la Tierra, continuara yo conservando la conciencia de lo que había cometido en el otro planeta, y al margen de ello supiera que ya jamás podría regresar a aquel lugar. En tal caso, si mirara a la luna desde la Tierra, ¿me daría todo igual o no? ¿Habría sentido vergüenza o no por aquel acto? Las preguntas eran ociosas y estaban de más, puesto que el revólver yacía sobre la mesa frente a mí y yo estaba completamente convencido de que aquello ocurriría sin lugar a dudas. Pero las preguntas no dejaban de acalorarme y me enfurecían. Parecía que no me podía morir ahora sin haber resuelto algo previamente. En una palabra, la niña me salvó, porque al hacerme todas esas preguntas aplacé la idea del disparo. Entretanto, en la habitación del capitán también empezó a cesar el ruido. Dejaron de jugar a las cartas, se disponían para irse a dormir y mientras tanto gruñían y reñían entre sí perezosamente. Y he aquí que en aquel momento me quedé dormido, cosa que jamás me había ocurrido antes, sentado y en el sillón. Me dormí sin haberme dado cuenta. Los sueños, como es bien sabido, son algo extraordinariamente extraño. Algunas cosas se te presentan con una claridad pasmosa, con unos detalles minúsculos, similares a la orfebrería, y otras transcurren como si estuvieras sobrevolando el tiempo y el espacio sin darte cuenta en absoluto. Parece que los sueños no los dirige la razón, sino el deseo,
que no es la cabeza, sino el corazón, y mientras tanto, qué cosas más astutas se le antojan a mi razón durante el sueño. Además, durante el sueño suceden cosas absolutamente inconcebibles para la razón. Mi hermano, por ejemplo, había fallecido hace 5 años. A veces lo veo en sueños. Participa de mis cosas. Tenemos intereses en común. Y mientras dura el sueño, yo sé perfectamente y lo recuerdo que mi hermano está muerto y enterrado. ¿Cómo es que no me resulta extraño que, a pesar de estar muerto, esté aquí junto a mí haciendo cosas? Porque mi razón permite que eso ocurra. Pero dejémoslo aquí. Voy a contar mi sueño. Sí, entonces yo tuve un sueño, mi sueño del 3 de noviembre. Ellos ahora se burlan de mí diciendo que solo se trataba de un sueño. Pero, ¿acaso no da igual que fuera o no un sueño? Si ese sueño me ha aportado la verdad, ya que una vez que has conocido y visto la verdad, es cuando reconoces que no hay otra, ni puede haberla. Bien esté uno dormido o despierto. ¿Qué más da que sea un sueño? Pues esta vida que ustedes tanto ensalzan, quise apagarla yo con un suicidio, mientras que me ha revelado una vida nueva, grandiosa, renovada y fuerte. Capítulo 3. Ya he dicho que me dormí sin darme cuenta e incluso continué reflexionando sobre las mismas materias, y soñé que cogía el revólver y sentado lo dirigía directamente al corazón y no a la cabeza, puesto que cuando me lo propuse tenía pensado dispararme precisamente en la sien derecha. Lo dirigí hacia el pecho, esperé un par de segundos, y tanto mi vela como la mesa y la pared de enfrente se movieron y se sacudieron de repente. Me disparé lo más aprisa que pude. A veces, cuando uno sueña, cae desde una gran altura, o le están dando un navajazo, o le pegan, pero en ningún momento siente dolor. Al margen, claro está, de que realmente se dé un golpe desde la cama hasta despertarse a causa del dolor. Del mismo modo me sucedió a mí. Yo no sentí dolor, pero se me figuró que con mi disparo todo en mi interior se sacudió, todo se había apagado y alrededor de mí oscureció terriblemente. Pareció que me había quedado ciego y mudo. Y he aquí que permanezco tumbado sobre algo duro, completamente estirado y boca arriba sin ver nada y sin poder moverme en absoluto. Alrededor de mí va y viene gente gritando. Se oye tronar la voz de un capitán, grita la casera, y de pronto otra pausa y ya me están llevando metido en un ataúd cerrado. Puedo sentir cómo se mueve el ataúd, pienso en ello, y por primera vez me impresiona la idea de estar muerto, de estar completamente muerto, de saber y no dudarlo. No veo y no me muevo, mientras que siento y pienso, pero pronto me conformo con ello. Y con normalidad, igual que en el sueño, acepto la realidad sin rechistar. Y ya me están enterrando. Todos se van y me quedo solo, completamente solo. No me muevo. Antes, cuando me figuraba el día de mi entierro, imaginaba siempre que lo único que me relacionaría con la tumba sería la sensación de la humedad y el frío. El mismo frío que sentí también en ese momento, especialmente en la punta de los dedos de los pies. Y nada más. Estaba tumbado y, cosa extraña, ya nada esperaba, aceptando sin discusión alguna que un muerto nada podía esperar. Pero había humedad. No sé cuánto tiempo transcurrió, si una hora, si algunos días, o si muchos. Sobre mi ojo izquierdo, que estaba cerrado, cayó una gota de agua que había calado la tapa del ataúd. A continuación de esta, otra, al cabo de un minuto, una tercera, y así sucesivamente con el intervalo de un minuto. Una profunda indignación prendió de repente en mi corazón y pude sentir dolor físico en su interior. Es mi herida, pensé, es el tiro. Ahí está depositada la bala. Mientras la gota no cesaba de caer a cada minuto en mi ojo cerrado. De repente llamé, y no ya con la voz, puesto que estaba inmóvil, sino con todo mi ser, al artífice de todo cuanto me estaba sucediendo. Seas quien fueres, pero si existes y hay algo más racional que cuanto ahora me está sucediendo, en tal caso permítele que también se persone aquí. Sí, por el contrario, te estás vengando de mí por mi irracional suicidio, con el horror y el absurdo de una existencia ulterior. Has de saber que jamás me perseguirá sufrimiento comparable con el desprecio que sentiré en silencio, aunque mi martirio se prolongue millones de años. Imploré y me quedé callado. Un silencio profundo se prolongó durante casi un minuto e incluso cayó otra gota más. Pero estaba completa e irremisiblemente seguro de que ahora todo cambiaría inmediatamente.
y he aquí que mi tumba se removió. Es decir, no sé si fue abierta o desenterrada, pero fui tomado por un ser oscuro y desconocido, y ambos nos encontramos en el espacio. De golpe recuperé la vista. Hacía una noche profunda y yo jamás había visto una oscuridad igual. Nos trasladábamos por el espacio ya muy alejados de la Tierra. Yo no le hacía ninguna pregunta al que me transportaba, solo esperaba y estaba orgulloso. Me convencí a mí mismo de que no tenía miedo y me sentía petrificado al fascinarme con la idea de no tenerlo. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos volando y no me lo imagino. Todo transcurrió del mismo modo como sucede en los sueños, dando saltos, dejando atrás el tiempo, el espacio y las leyes de la existencia y la razón para detenerse únicamente sobre algunos puntos que anhela el corazón. Recuerdo que de pronto vi en la oscuridad una estrellita. ¿Es Sirio?, pregunté yo, ya sin poderme contener, pues no quería preguntar nada. No, es la misma estrella que viste entre las nubes cuando estabas de regreso a casa, me respondió aquel ser que me transportaba. Yo sabía que él parecía tener un aspecto similar al humano. Cosa extraña, yo no quería a ese ser e incluso sentía hacia él una profunda aversión. Esperaba una inexistencia absoluta, y con aquella idea me disparé al corazón. Y he aquí que estaba en manos de un ser, aunque no humano, pero que indudablemente existía. Ah, debe ser que también hay vida de ultratumba, pensé, con la extraña ligereza del sueño, pero la esencia de mi corazón continuaba conmigo en su profundidad. ¿Y si he de vivir de nuevo?, pensé, haciéndolo otra vez conforme a la ineludible voluntad de alguien. En tal caso, no quiero que me dobleguen y humillen. ¿Sabes que te temo y por eso me desprecias?, le dije a mi acompañante sideral, sin poderme contener la humillante pregunta que incluía reconocimiento y sintiendo a la vez en mi humillado corazón el pinchazo de un alfiler. Él no respondió a mi pregunta, pero percibí que no me despreciaba ni se burlaba de mí, que tampoco me compadecía y que nuestro viaje tenía un sentido desconocido y secreto que sólo me atañía a mí. El miedo crecía dentro de mi corazón. Algo sordo pero torturador me llegaba desde mi silencioso acompañante y parecía penetrarme. Nos trasladábamos por espacios oscuros y desconocidos. Llevaba ya un buen rato sin ver las estrellas que me eran conocidas. Sabía que existían estrellas de ese tipo en los espacios siderales y que sus haces de luz llegaban a la Tierra al cabo de miles y millones de años. Puede que ya hubiéramos sobrevolado esos espacios. Estaba a la espera de algo terrible en el interior de mi angustiado corazón. Y de repente me estremeció un sentimiento familiar y sugestivo en grado sumo. Acababa de ver nuestro sol. Yo sabía que eso no podía ser nuestro sol, el que había dado a nuestra tierra y que estábamos a una infinita distancia de él, pero no sé por qué reconocí con todo mi ser que se trataba de un sol exactamente igual que el nuestro, su repetición y su doble. Un sentimiento dulce calmó con asombro en mi interior. La fuerza familiar de la luz, la misma que me dio vida, resonó dentro de mi corazón, al que resucitó, y me sentí vivo, igual que antes y por primera vez después de ser enterrado. Pero si esto es él solo, si este es exactamente el mismo sol que el nuestro, exclamé, entonces, ¿dónde está la tierra? Y mi acompañante me indicó la estrellita que brillaba en la oscuridad con un brillo de color verde esmeralda. Nos dirigíamos directamente hacia ella. ¿Acaso son posibles repeticiones de este tipo en el universo? ¿Son así las leyes de la naturaleza? ¿Y si aquello de allí es una tierra, acaso es igual que la nuestra? Exactamente igual, infeliz, pobre, pero querida y eternamente amada, que engendra el mismo amor torturador incluso en sus hijos más desagradecidos, contenible y asombroso amor hacia aquella querida tierra de antes que había abandonado. La imagen de la pobre niña que había ofendido pasó fugazmente delante de mí. Lo verás todo, respondió mi acompañante, y un tono triste resonó en aquellas palabras. Pero enseguida nos aproximamos al planeta. Este crecía ante mi vista. Podía ya diferenciar el océano, los contornos de Europa, cuando un sentimiento extraño, de enorme y sacro celo, prendió en mi corazón. ¿Cómo es posible una repetición así? ¿Y con qué finalidad? Yo amo, y todavía puedo amar, aquella tierra que abandoné, sobre la que quedó salpicada mi sangre, cuando el desagradecido de mí terminó con su vida de un disparo en el corazón.
pero jamás dejé de amar yo aquella tierra, incluso durante aquella noche en que me despedí de ella. Es posible que la amara de un modo más torturador que nunca. ¿Y en esta nueva tierra existe el sufrimiento? En la nuestra, amar de verdad es sólo posible con el sufrimiento y a través de él. No sabemos amar de otro modo y desconocemos otro tipo de amor. Yo necesito el sufrimiento para amar. Deseo, ansío, en este instante, besar y regar de lágrimas solo aquella otra tierra que abandoné. Y no quiero, no me haré a vivir en ninguna otra. Pero mi acompañante ya me había dejado. De pronto, sin darme cuenta, me encontré en esa otra tierra sumergido en un día claro, tan maravilloso como el paraíso bañado en la luz del sol. Creo que me encontré en una de esas islas que componen el archipiélago griego en nuestra tierra o en algún punto del litoral del continente cercano al archipiélago. Oh, todo era igual que en nuestra tierra, pero por todas partes parecía irradiar festividad y la consecución finalmente alcanzaba de un grandioso y santo triunfo. El plácido mar, de color esmeralda, salpicaba suavemente la orilla, la acariciaba cariñosa, visible y casi conscientemente. Los altos y maravillosos árboles crecían en todo el lujo y esplendor de la luz, y estoy convencido de que sus innumerables hojas me saludaban con su suave rumor acariciador que parecía pronunciar palabras de amor. La hierba ardía desprendiendo luz de aromáticas flores. Los pajarillos revoloteaban por el cielo en bandadas y sin temor se posaban sobre mis hombros y mis manos, aleteando alegremente con sus tiernas y trémulas alitas. Finalmente vi y conocí a la gente que habitaba esta feliz tierra. Se acercaron a mí, me rodearon y empezaron a besarme. Hijos del sol, eran los hijos de su sol. ¡Oh, qué maravillosos eran! Jamás había visto en nuestra tierra hombres tan bellos. Quizás pudiera encontrarse algún reflejo de aquella belleza, aunque lejano y algo debilitado, entre nuestros sueños en su más tierna infancia. Los ojos de esta gente feliz brillaban con un esplendor claro. Sus rostros irradiaban raciocinio y algún grado de conciencia reconciliadora, pero a su vez caras eran alegres. En las palabras y las voces de aquella gente se percibía una alegría infantil. Oh, al instante de ver aquellos rostros lo comprendí todo. Era una tierra que no estaba mancillada por el pecado original y donde vivía gente que no había caído, vivían en el mismo paraíso en que, según la tradición, también habitaron nuestros procreadores, con la única diferencia de que toda la tierra aquí era el mismo paraíso. Esas personas, sonriendo alegremente, se acercaban a mí y me acariciaban. Me condujeron consigo y cada uno de ellos deseaba tranquilizarme. Oh, no me hacían ningún tipo de preguntas, pero parecían saberlo todo, o eso es lo que me parecía a mí. Deseaban borrar cuanto antes el sufrimiento de mi rostro. Capítulo 4. Volvemos a lo mismo, pues que ha sido solo un sueño, pero el sentimiento de amor de aquellas inocentes y maravillosas personas se me quedó grabado para siempre. Y aún ahora puedo sentir cómo desde aquel lugar se derrama amor sobre mi persona. Los vi con mis propios ojos, los conocí y me convencí de que los amaba, y después sufrí por ellos. Oh, ya entonces me di cuenta al instante de que en absoluto lograría comprenderlos en muchos aspectos. A mí, como ruso contemporáneo y progresista, como triste petersburgués, me parecía inconcebible, por ejemplo, que ellos, sabiendo tanto, no tuvieran nuestra ciencia. Pero enseguida comprendí que sus conocimientos se llenaban y alimentaban de pretensiones distintas de las que nosotros teníamos en la tierra y que sus aspiraciones también eran completamente diferentes. No deseaban nada y estaban tranquilos, no ansiaban conocer la vida como lo hacemos nosotros, porque su vida había alcanzado toda la plenitud. Sin embargo, sus conocimientos eran más profundos y elevados que lo de nuestra ciencia, pues ésta busca explicar la vida, entendiendo a su vez a adquirir conciencia de ella con el fin de enseñar a vivir a otros. Ellos, por el contrario, sabían cómo habían de vivir incluso sin la ciencia, y yo lo entendí, pero no conseguí comprender sus conocimientos. Me mostraban sus árboles, y yo no conseguía comprender el grado de amor con que los contemplaban. Parecía enteramente que hablaban con seres semejantes, y saben, probablemente no me equivocaría si dijera que hablaban con ellos. Sí habían encontrado su idioma y estoy convencido de que los árboles no entendían. Del mismo modo contemplaban toda la naturaleza, a los animales que vivían en armonía con ellos.
sin atacarlos y amándolos, subyugados por su amor. Me indicaban las estrellas y me decían algo sobre ellas que no conseguía entender. Pero estoy convencido de que, de alguna manera, estaban en contacto con aquellos cuerpos celestes. Y ya no solo con la idea, sino de un modo vivo. O aquella gente ni siquiera se esforzaba para que la entendiese, pues me amaban sin necesidad de ello. Pero a pesar de todo, yo sabía que ni siquiera ellos llegarían jamás a entenderme, y por eso apenas les hablaba de nuestra tierra. Yo me limitaba a besar en su presencia la tierra en que vivían, y sin decir palabra los adoraba. Y ellos lo percibían y se dejaban amar, pero intimidándose a su vez porque les adorara, ya que ellos mismos amaban mucho. No sufrían por mí cuando, empapado en lágrimas, a veces besaba sus pies, reconociendo felizmente en mi corazón con qué gran amor me responderían. A veces me preguntaba con asombro cómo durante tanto tiempo podían no ofender a alguien como yo, ni suscitar una sola vez en mí el sentimiento de celos o envidia. Muchas veces me preguntaba cómo podía un ser tan petulante y mentiroso como yo no hablarles de mis conocimientos, que ellos, claro está, ignoraban, al igual que tampoco desear asombrarles con ellos, aunque solo fuera por amor a ellos. Ellos eran tan veloces y alegres como los niños. Paseaban por sus maravillosos sotos y bosques, cantando sus bellas canciones. Se alimentaban de un modo frugal con los frutos de los árboles, la miel de sus bosques y la leche de sus queridos animales. Le dedicaban muy poco tiempo a conseguir comida y confeccionar la ropa. Entre ellos había amor y nacían los niños, pero jamás observé entre ellos crueles arrebatos de la lujuria que se apodera de casi todo el mundo en nuestra tierra y que es la fuente de la mayoría de los pecados de nuestra humanidad. Se alegraban cuando nacían sus hijos por ser nuevos partícipes de su dicha. No había disputas entre ellos ni celos, y ni siquiera comprendían lo que eso significaba. Sus hijos eran de todos porque todos componían una familia. Apenas tenían enfermedades, aunque existía la muerte. Sus ancianos morían despacio, como si se quedaran dormidos, rodeados de gente que se despedía de ellos, bendiciéndolos y despidiéndose con alegres sonrisas. No se veían ni el dolor ni las lágrimas cuando esto sucedía, sino un amor que parecía multiplicado hasta el éxtasis, pero un éxtasis tranquilo, completo y contemplativo. Hasta cabía pensar que se comunicaban con sus difuntos aún después de la muerte y que con la muerte no se interrumpía entre ellos la unión terrenal. Apenas me comprendían cuando les preguntaba acerca de la vida eterna, pero al parecer estaban tan convencidos de su existencia que eso no provocaba en ellos inquietud alguna. No tenían templos, pero sí un contacto vital e ininterrumpido con el todo universal. No practicaban la religión, pero estaban firmemente convencidos de que, cuando su alegría alcanzase los límites naturales de la tierra, llegaría para todos, los vivos y los muertos, una unión aún más estrecha con el universo. Esperaban con alegría ese instante, pero sin prisas ni sufrimiento, como si ya lo presintieran en sus corazones, y se lo comunicaban los unos a los otros. Por las tardes, antes de dormir, les gustaba reunirse para cantar en cordiales y armoniosos coros. Con esas canciones comunicaban las sensaciones que les había deparado el día, que bendecían y del que se despedían. Alababan la naturaleza, la tierra, el mar, los bosques. Gustaban de componer canciones los unos de los otros, halagándose como los niños. Eran canciones muy sencillas, pero fluían del corazón y lo penetraban. Y ya no solo en las canciones, sino que parecía que toda su vida se la pasaban ellos adorándose los unos a los otros. Era lo suyo una especie de enamoramiento mutuo, general y completo. Yo apenas entendía algunas de sus canciones triunfales y solemnes. Comprendiendo las palabras, jamás conseguí entender todo su significado. Permanecían inaccesibles a mi entendimiento y, sin embargo, parecían penetrar cada vez más en mi corazón. A menudo les decía que ya había presentido aquello antes, que todas aquellas alegrías y glorias las intuía yo cuando vivía en nuestra tierra, pero en forma de evocadora melancolía rayana, a veces en un terrible dolor, que en los sueños de mi corazón y las ilusiones de mi inteligencia lo presentía a todos ellos junto a su gloria, que estando en la tierra a menudo no podía mirar la puesta del sol sin que me brotaran lágrimas,
que mi odio hacia la gente de nuestra tierra siempre conllevaba tristeza. ¿Por qué no podía odiarlos sin amarlos? ¿Por qué no podía perdonarles? ¿Por qué mi amor hacia ellos siempre había angustia? ¿Por qué no podía amarlos sin dejar de odiarlos? Ellos me escuchaban y yo veía que advertían que no podían imaginarse lo que les decía. Pero no me arrepentía de decírselo. Sabía que entendían el gran pesar que me producían aquellos a los que abandoné. Sí, cuando me miraban con sus maravillosos ojos repletos de amor, cuando sentía que en su presencia también mi corazón se tornaba igual de inocente, y verás que el de ellos no sentía lástima por no comprenderlos. Al experimentar la totalidad de la vida me quedaba sin aliento, y en silencio rezaba por ellos. Oh, todos se ríen ahora mirándome a los ojos y me intentan persuadir de que durante el sueño es imposible los detalles que yo les transmito ahora, de que en mi sueño había visto o tenido solo una sensación nacida de mi propio corazón delirante y de que los detalles los había añadido yo mismo al despertarme. Y cuando les confesé que probablemente así es como sucedió en realidad, Dios mío, qué carcajadas soltaron así en mi cara y cuánta gracia les hizo aquello. Oh, claro que únicamente yo estaba convencido del sentimiento de aquel sueño y de que tan solo había sobrevivido en mi profundamente herido corazón. Es decir, aquellas que vi durante el tiempo que duró estaban tan henchidas de armonía y hasta tal punto eran fascinantes, maravillosas y verdaderas, que al despertarme no tuve fuerzas para encarnarlas en nuestras palabras, de modo que parecieron esfumarse de mi cabeza. Y puede que realmente fuera así, que inconscientemente yo mismo me viera obligado después a inventar detalles, desfigurándolos, sobre todo teniendo en cuenta mi apasionado deseo de trasladarlos lo antes posible, aunque solo fueran algunos de ellos. Sin embargo, ¿cómo no voy a creer que todo ello fue realidad? Puede que haya sido 1000 veces mejor, más claro y alegre de lo que yo haya contado. Que sea un sueño, pero aquello no pudo no haber sucedido. ¿Saben una cosa? Les confiaré un secreto. Es posible que todo aquello no haya sido un sueño, puesto que sucedió algo tan terriblemente real que era imposible que se presentara en forma de sueño. Vale que mi sueño fuera engendrado por mi corazón, pero ¿acaso mi corazón solo estaba en condiciones de engendrar aquella terrible verdad que me sucedió después? ¿Cómo podía inventarla yo solo? ¿Acaso mi pequeño y caprichoso corazón y mi insignificante inteligencia podían alzarse con semejante revelación de la verdad? Júzguenlo ustedes mismos. Hasta hoy día lo he estado ocultando, pero ahora también declararé esta verdad. La cuestión estriba en que yo los pervertí a todos. Capítulo 5. Sí, la cosa terminó con que yo los pervertí a todos. Ignoro cómo pudo haber sucedido aquello, no lo sé, no lo recuerdo con claridad. El sueño sobrevoló milenios, dejando en mí únicamente la sensación de totalidad. Solo sé que la causa del pecado fui yo, igual que la espantosa triquina, como el átomo de la peste que contagia a países enteros. Del mismo modo también yo contagié aquella tierra, feliz y sin pecado antes de mi llegada. Aprendieron a mentir y les gustó, hasta ver belleza en ello. Oh, eso puede que ocurriera de un modo inocente, como una broma, una coquetería o un juego amoroso. De veras, puede que se iniciara con un átomo, pero ese átomo de la mentira penetró en sus corazones y les gustó. A continuación nació rápidamente la lujuria. Esta engendró los celos y los celos la crueldad. Oh, no lo sé, no lo recuerdo, pero pronto, muy pronto, brotaron las primeras gotas de sangre. Ellos se asombraron y se horrorizaron y comenzaron a dispersarse y a separarse. Comenzaron a crearse las alianzas, pero ya de los unos en contra de los otros. Aparecieron los reproches, las recriminaciones, conocieron la vergüenza y la convirtieron en virtud. Nació el conocimiento del honor y en cada agrupación apareció su bandera. Empezaron a torturar a los animales, y estos se alejaron de ellos penetrando en el bosque y se convirtieron en sus enemigos. Comenzó la lucha por la separación, el aislamiento, la individualidad y la propiedad privada. Empezaron a hablar diferentes lenguas, conocieron el dolor y lo amaron, ansiaron el sufrimiento. Fue entonces cuando surgió entre ellos la ciencia.
cuando se hicieron malvados, empezaron a hablar de la hermandad y la humanidad y comprendieron esas ideas. Cuando se hicieron criminales, inventaron la justicia, prescribiéndose a sí mismos códigos enteros para custodiarla y con el fin de salvaguardar su vigencia, impusieron la guillotina. Apenas se acordaban de lo que habían perdido y no querían creer que hubo un tiempo en que fueron inocentes y felices. Se reían incluso de la posibilidad de su felicidad pasada, denominándola sueño. No podían darle forma en su imaginación, pero, cosa rara y curiosa, una vez perdida la fe en la felicidad pasada, a la que llamaron cuento, sintieron tantas ganas de ser nuevamente inocentes y felices que, como niños, cayeron ante el deseo de su corazón, lo divinizaron y construyeron templos y empezaron a rezar a su misma idea, a sus mismos deseos, creyendo plenamente a su vez en la imposibilidad de su cumplimiento y su realización, pero adorándolo y venerándolo con lágrimas. Y sin embargo, si se les hubiera dado la posibilidad de retornar a aquel estado de felicidad e inocencia que perdieron, y si alguien se lo hubiera mostrado de nuevo preguntándoles si deseaban regresar a ese estado, probablemente se habrían negado. Me respondieron: sabemos que somos falsos, malos e injustos, pero lo sabemos y lloramos por ello. Nosotros mismos nos torturamos por ello y probablemente nos castigamos más que aquel misericordioso juez que nos juzgará y cuyo nombre desconocemos. Pero tenemos la ciencia y por medio de ella buscaremos nuevamente la verdad, aunque la acogeremos ya más conscientemente. El conocimiento está por encima del sentimiento. La conciencia de la vida está por encima de la vida misma. La ciencia nos proporcionará sabiduría y ésta nos descubrirá leyes y el conocimiento de las leyes, la felicidad que está por encima de la felicidad. Esto fue lo que dijeron, y después de esas palabras empezaron a quererse más a sí mismos que a sus prójimos, y les resultó imposible obrar de otro modo. Todos empezaron a ser tan celosos de su persona que procuraban por todos los medios humillar y menoscabar a los demás, convirtiendo esto en la finalidad de su vida. Surgió la esclavitud, incluso voluntaria. Los débiles de buena voluntad se supeditaron a los más fuertes con la finalidad de ayudarles a oprimir a los más débiles que ellos mismos. Surgieron los defensores de la justicia que, con lágrimas en los ojos, veían a ver esa gente y le hablaban de su orgullo, de la pérdida del equilibrio, la armonía y el pudor. La gente se reía de ellos o los apedreaba. A las puertas de los templos se derramaba sangre santa y a pesar de todo empezó a surgir gente que se planteó la forma de volver a unir a todos de nuevo con el fin de que cada cual, sin dejar de amarse a sí mismo más que a sus prójimos, no molestara a su vez a nadie y se pudiera continuar viviendo de ese modo juntos, como si se tratara de una sociedad conforme consigo misma. A causa de esta idea se desencadenaron guerras enteras. Todos cuantos luchaban creían fielmente que la ciencia, la sabiduría y el sentimiento de autoprotección obligarían finalmente al hombre a reunirse en una sociedad de concordia y racionalidad, y mientras tanto, para acelerar su llegada, los más sabios, ansiosos de ver triunfar su idea, aniquilaban a los menos sabios que no la entendían. Pero el sentimiento de autoprotección comenzó pronto a debilitarse. Aparecieron los orgullosos y los voluptuosos, que exigían directamente todo o nada. Para obtenerlo recurrían al crimen y de no conseguirlo al suicidio. Surgieron religiones de culto al no ser y a la destrucción con el único placer de la eterna futilidad. Finalmente esa gente se cansó del absurdo esfuerzo y en su rostro se dibujó el sufrimiento y proclamaron que el sufrimiento era la belleza, ya que únicamente éste tenía sentido. Dedicaban canciones a sus sufrimientos. Yo daba vueltas sin saber qué hacer y lloraba por ellos, pero los amaba probablemente más que antes, cuando en sus rostros aún no había sufrimiento y eran tan inocentes y maravillosos. Llegué a amar su mancillada tierra más que antes, cuando aún era paraíso, solo porque en ella había aparecido el dolor. Ay, siempre amé el dolor y la pena, pero única y exclusivamente para mí, mientras que ahora lloraba por ellos y me compadecía de ellos. Les tendí las manos desesperado, culpándome, maldiciéndome y despreciándome a mí mismo. Les decía que todo aquello lo había hecho yo y solo yo, que yo les había llevado la perversión, el contagio y la mentira. Les rogué que me crucificaran, les enseñé cómo se hacía la cruz.
No podía ni tenía fuerzas para quitarme la vida yo mismo, pero deseaba cargar con sus penas, ansiaba las penas, ansiaba que sobre esas penas se derramara hasta la última gota de mi sangre. Pero ellos se limitaban a burlarse de mí y a tomarme por un chiflado. Me disculpaban, diciendo que recibieron aquello que ellos mismos habían deseado y que todo cuanto entonces sucedía no podía no haber sucedido. Finalmente me hicieron saber que yo comenzaba a ser un peligro para ellos y que sí, si no me callaba, me encerrarían en un psiquiátrico. Entonces el dolor penetró con tanta fuerza en mi alma que mi corazón se estremeció y me sentí morir. En ese instante, en ese instante me desperté. Ya había amanecido, o mejor dicho, aún no había luz, pero eran cerca de las 6. Me desperté sentado en el mismo sillón. Mi vela se había consumido. En la habitación del capitán todos estaban durmiendo y alrededor regnaba un silencio como en pocas ocasiones se daba en nuestra pensión. Lo primero que hice fue pegar un salto, extraordinariamente asombrado. Jamás me había ocurrido nada semejante, ni siquiera en los detalles más absurdos e insignificantes. Por ejemplo, jamás me había quedado dormido en el sillón, como me acababa de suceder. He aquí que, mientras permanecía de pie recobrando el sentido, de pronto senté yo ante mí el revólver, preparado y cargado, pero al instante lo aparté. Oh, ahora solo quería vivir y vivir. Alcé las manos y clamé por la verdad eterna. No clamé, sino que lloré. El asombro, el incalculable asombro elevaba mi ser. Sí, quería vivir y predicar. Decidí dedicarme a la predicación en aquel mismo instante y, lógicamente, para el resto de mi vida. Quería predicar, lo quería. ¿Y qué iba a predicar? Pues la verdad, ya que la había visto con mis propios ojos y había descubierto toda su gloria. Y desde entonces predico. Aparte de ello, amo a todo el mundo, y más aún a los que se burlan de mí. Ignoro por qué sucedió de ese modo. No sé ni puedo explicarlo, pero que así sea. Ellos dicen que ahora me embrollo. Es decir, que si ya ahora me embrollo, entonces, ¿qué será más adelante? La verdad es inapelable, me confundo, y más adelante probablemente me confundiré aún más. Y claro que me confundiré hasta que encuentre el modo de más. Y claro que me confundiré hasta que encuentre el modo de predicar mejor, es decir, hasta dar con las palabras adecuadas y los hechos que vaya a exponer, pues es sumamente difícil de llevar a cabo. Sí, todo ello lo estoy viendo ahora tan claro como el día, pero atiéndame. ¿Quién nos embrolla? Y mientras tanto, todos tienen la misma finalidad, o al menos tienden hacia ello, desde el más sabio hasta el último bandido, solo que por distintos caminos. Esta es una verdad antigua, pero he aquí que hay algo nuevo en ella. No debo desviarme, puesto que yo vi la verdad. Yo vi y sé que la gente puede ser maravillosa y feliz sin perder la cualidad de vivir en la tierra. No quiero ni puedo creer que el mal sea una condición normal en las personas, y sin embargo, ellos no paran de burlarse de esa fe mía. Pero, ¿cómo podría no creer? Si yo vi la verdad, y no es que la haya inventado en mi cabeza, sino que la vi, y su viva imagen llenó mi alma para toda la eternidad. La vi con tanta plenitud de integridad que no puedo admitir que no exista entre los hombres. Además, ¿cómo voy a embrollarme? Claro que es posible que me confunda unas cuantas veces, pero seguiré hablando incluso con otras palabras, aunque no por mucho tiempo. La viva imagen de lo que vi siempre estará a mi lado y me corregirá y orientará. Oh, estoy optimista y lleno de lozanía, e iré siguiendo mi propósito aunque necesite 1000 años. ¿Saben una cosa? Al principio incluso quise ocultar que los había pervertido a todos, pero fue un error. He aquí el primer error. Sin embargo, la verdad me susurró que estaba mintiendo, me protegió y me dirigió. Pero ignoro cómo se construye el paraíso, porque no sé transmitirlo con palabras. Después de mi sueño, perdí las palabras, o al menos los vocablos más importantes, los más necesarios. ¿Qué más da? Yo marcharé y predicaré sin descanso, porque a pesar de todo, lo vi con mis ojos, aunque no sepa transmitirlo. Pero esto es algo que no entienden aquellos que se burlan de mí, que dicen, fue un sueño, un delirio, una alucinación. Oh, ¿acaso eso es de sabios? Y están tan orgullosos. ¿El sueño? ¿Qué es el sueño? ¿Acaso nuestra vida no es un sueño? Diré algo más.
Que sea cierto que nunca se cumpla y que no exista nuestro paraíso. Eso ya lo entendí yo. Pero a pesar de todo, predicaré. No obstante, sería tan sencillo en un día, en tan solo una hora, todo podría hacerse realidad. Lo más importante es que ames a tus semejantes como a ti mismo, y eso es lo fundamental. Creo que no se necesita nada más. Al instante encontrarías cómo ordenar tu existencia. Además, solo se trata de una verdad antiquísima, leída y repetida billones de veces, pero no terminó de arraigar, porque la conciencia de la vida está por encima de la vida misma. El conocimiento de las leyes de la felicidad excede a la propia felicidad. Contra eso es contra lo que hay que luchar, y yo lo haré. Si todos lo desearan, las cosas cambiarían al instante. Por fin encontré aquella pequeña, y seguiré adelante. Seguiré. Fin.